Welcome everybody to this second session of the Spring Bienvenidos a esta Seminar, segunda sesión del Seminario de Narratives of Primavera, Resistance, Narrativas here de at Boston Resistencia, College. aquí en Boston College. This seminar connects Este seminario with previous conecta, research se conducted conecta in con Mexico over the past 3 investigaciones years, previas realizadas together en with México colleagues en los últimos from 3 the años con University colegas de la Universidad Iberoamericana in Mexico Iberoamericana City. en la Ciudad de México. And now it seeks to connect this collaborative Ahora research estamos process intentando conectar with este people from proyecto de social investigación movements and colaborativo academia across the con continent, personas de movimientos sociales located y de la in academia its en el diverse continente, cultural regions from North ubicados en America distintas to Central regiones America culturales, and Norteamérica, also the Caribbean Centroamérica, el and South Caribe America. y Sudamérica. Let me briefly introduce the focus of this seminar, Déjenme or introducir semillero, as brevemente I prefer to call it. el enfoque de este probably in seminario o English. semillero, como prefiero The llamarlo. discolonial methodology that El we método explore here decolonial que starts from the exploramos acá recognition of the comienza por diversity of el knowledge that reconocimiento de la each diversidad social del collective, conocimiento de academic cada community and colectivo artist social, community comunidad cultivate as académica, way of life, de artistas que communal cultivan organization como and modo de symbolization vida, of re-existence. la organización comunal y la simbolización Beyond de the la hegemony of resistencia. Western scholar knowledge, Más allá here de we la wish to hegemonía learn collectively del conocimiento to name académico the social occidental, resistances acá queremos facing aprender systemic colectivamente violence, para nombrar las to think resistencias together sociales a la violencia critically sistémica about its processes y and pensar strategies, críticamente sobre as estos well as to procesos y promote estrategias, the transformation así of como these hegemonic promover la structures and transformación de estas practices from the estructuras strength of the hegemónicas y vulnerable, prácticas the desde everyday la life, fuerza de los lo vulnerables, desde la cotidiano, fuerza the de lo communal, cotidiano, and the lo concrete comunal spiritual. y de la espiritualidad So concreta. thinking about systemic violence Pensar en violencia requires sistémica complex requiere thinking del in constant pensamiento listening and complejo dialogue with the y practices of una escucha resistance. constante y For diálogo this con prácticas reason, de we assume resistencia. here at Boston Por College in esta this razón, project asumimos a aquí theoretical en este framework proyecto de Boston College that brings together un marco knowledge and teórico thoughts in que, which converge the critical decolonial en el que perspective convergen emerging in the epistemic South conocimientos y pensamientos in dialogue with the que critical theory originated in decoloniales European y post-Marxist thought and la with the emergencia de intersectionality thinking epistemologías del sur developed in the United en diálogo States in con recent decades. teoría crítica originada en Indeed, Europa thinking y about the el pensamiento resistances of people postmarxista and y la communities facing interseccionalidad desarrollada en heteronormative Estados Unidos en las patriarchy, últimas décadas. extractivist economy, external and internal Para neocolonialism, pensar las as well as the resistencias de las sacrificial version of personas y religion, comunidades, necesitamos is an enfrentar ongoing el process. I would say patriarcado probably a never-ending heteronormativo, process. el capitalismo Its objective extractivista, is to contribute el to the elaboration of a neocolonialismo kind of interno y communal externo, and y también political, la but versión also spiritual sacrificial de la religión knowledge, como un proceso with a que aún strong continúa. disruptive charge and poetic force, both capable of transfiguring history of pain and suffering, but from the precarious lives that they are El objetivo es contribuir a la life in some elaboración way comunal is y a process of política, también resistance, espiritual, de resilience, and conocimiento que sea re-existence. disruptivo y que tenga una carga poética capaz de This transfigurar la colonial historia de theology, sufrimiento for its part, desde las urgently vidas needs to go precarias through que this son process reinventadas of en un proceso de deconstruction resistencia, of a resiliencia y religious reexistencia. hegemonic thought that El under the cloak pensamiento of colonial Christianity necesita urgentemente continues ir to accompany practices of exclusion today, control and pasar discrimination por el proceso de based on deconstrucción race, de una versión ethnicity, hegemónica de la sex religión and gender, que bajo social la class, apariencia de and religious cristianismo affiliation. continúa acompañando prácticas de exclusión, One de of the great control y challenges discriminación for basadas en raza, counter-hegemonic etnicidad, sexo, theologies género, will be to clase social return to their y original afiliación sources of religiosa. spiritual life and Uno de los insights grandes about desafíos God's para mystery esta teología to contrahegemónica reformulate in some way es volver ways a of las life fuentes originales de la vida that espiritual heal the wounds of y the social a las body perspectivas and the sobre el plundered misterio de common Dios, home in reformulando intimate formas de vida connection with que the sanen divine las source heridas of life del that cuerpo social animates the whole creation y according de to nuestra casa diverse común spiritual and en una theological conexión íntima con grammars. la fuente divina de vida Specifically, que this anima research toda project la aims to creación rethink
y the sus performativity distintas of the Christian gramáticas faith espirituales y teológicas. in correlation with other Específicamente, este spiritualities that have proyecto emerged de in the past, investigación but also busca now volver a pensar la are performatividad emerging as practices de of la knowledge, fe cristiana en relación of con otras lives that are espiritualidades que han vulnerable but emergido en el resilient, pasado y que ahora están wounded emergiendo but not como defeated, prácticas y conocimientos de vidas que han ways sido of life of vulneradas, people pero and son Christian resilientes, communities that are heridas, pero no expressions of the divine wisdom that reveals itself heridas, as pero a no summon derrotadas. to a plenty life in the Las formas de radicality of vida de Jesus of personas Nazareth y de comunidades and his cristianas messianic que son community expresiones that de la lives and sabiduría announces divina new que se times revela a sí misma amid the como broken un llamado history of a la plenitud de humanity. la vida en la radicalidad de Jesús So de let me Nazaret y introduce su today's comunidad topic. mesiónica In this que vive y context, we anuncia approach nuevos today tiempos. Se vive y a anuncia brutal nuevos tiempos expression of en global en medio systemic de violence. la The de nuestra forced historia rota. disappearance of people is a Presentemos ahora personal, a family, los and temas de esta collective reunión y drama quienes van a that estar requires our como cordial, presentadores. respectful, and supportive attention to the families and collective La searching desaparición for their forzada de beloved personas ones, es un drama familiar, alive personal y or in colectivo clandestine graves. que necesita de Specifically, nuestro the apoyo clandestine cordial graves are a y historical, respetuoso political, and a legal las familias y document. colectivos que As buscan a sus Carolina seres Robledo queridos Silvestre from the GIAS, the vivos research o group in social and en forensic fosas anthropology clandestinas. located in Mexico City, have Específicamente, clearly pointed las out. fosas clandestinas son By the way, with these colleagues, I have learned the first steps un of documento collaborative histórico, político y research legal, in a decolonial key, and I am así very como thankful. Carolina Robledo Silvestre desde el grupo The de forced disappearance of people in investigación Mexico in the last 15 years en has antropología dramatically forense y affected close social to de Ciudad de 100,000 people México and their indica families. It is a con, social phenomenon linked to forced mobility con estas and colegas he human aprendido trafficking, que los also by primeros criminal pasos mafias, para la often in investigación collusion with local, regional, colaborativa and se dan transnational desde authorities and una companies clave controlling the decolonial. world system. La desaparición forzada de On gente the en other México hand, en los the últimos resistance 15 of años ha families afectado members in dramáticamente search of their a beloved ones who cientos have de suffered miles de forced personas y sus disappear is a familias. Es un valuable way fenómeno of life and social resistance vinculado con that has a la human, movilidad political, and forzada, el spiritual tráfico de meaning. personas, las mafias A way of life criminales that y muchas veces creates en colusión knowledge con about autoridades the locales, broken regionales y social body, transnacionales de and compañías that summons que us controlan to a el sistema mundo. transformation as actors of social change Por otra that parte, result la from these resistencia de las violent familias que contradictions buscan a of the sus world seres system queridos that que han we are sufrido desde facing la in desaparición different forzada fronts, es from different una fronts. manera de vivir, So un it is camino de therefore an vida y honor de to me, resistencia que for es me to humano, introduce político y today's espiritual. speakers. First of Desde all, esta Mayek perspectiva voy a Querales introducir hoy Mendoza. día a nuestras He holds a PhD in exponentes. anthropology Primero, Mayek from the Querales Center Mendoza, for que tiene un Research and doctorado en Studies in Social antropología Anthropology in del Mexico Centro de City. Her Investigación y thesis, Estudios en Mexicans Antropología in Social de Exile, México, Experiences de of Ciudad de Seeking México. Su refuge in the tesis, United States between 28 exiliados and mexicanos, 2014, experiencia political and legal de performances personas from the buscando refugio en peripheries los of the Estados Mexican Unidos state. entre 2008 y She has 2014. also published different chapters in books and articles. Performances And legales she's y really políticas committed desde las working with periferias families of disappeared people. del Estado mexicano. We will welcome Publicó later también un capítulo some en other un colleagues from libro social sobre movements of the Diana y Gaby colectivo Murguía, Buscadoras por la reflexiones en Paz. torno I a las will introduce desapariciones de them mujeres later. en Chihuahua en el And contexto now de la I would guerra del like just narcotráfico to y otros trabajos. open the floor and welcome Mayek Querales. Vamos She will be entonces a in dar charge of paso a contextualize Maya Querales, que the nos va a ayudar great a and difficult contextualizar phenomenon of el disappearance and el clandestine difícil graves in Mexico. fenómeno So, de welcome. la Gracias, desaparición Mayek, por forzada y aceptar esta invitación. las Bienvenida. Tienes la palabra. fosas clandestinas. Pues buenas tardes. Precisamente como ya comentó Carlos, yo formo parte del grupo de investigaciones en antropología social y forense. Nosotras nos formamos en 2016 con la intención de acercar el conocimiento técnico forense a las familias, y ese ha sido uno de nuestros ejes de trabajo más sólidos estos 6 años ya casi. Damos talleres y precisamente ahora voy a presentar el panorama. Me gustó escuchar, y me imagino porque Carlos estuvo en México, que utilice el concepto disappearance, enforced disappearance, porque para públicos
no mexicanos, se suele confundir con missing person y no es lo mismo, ¿no? Entonces inicio presentando cifras para que vayamos ubicándonos en cuál es la situación que existe. Entonces, bueno, a final de cuentas, ya como lo adelantaba Carlos, el trabajo que vienen haciendo las familias de personas desaparecidas es construir contranarrativas de las violaciones a derechos humanos en México, porque es gracias a ellas que conocemos la situación en nuestro país. Actualmente, al 16 de febrero del año presente, tenemos una cifra reconocida de 97.898 personas desaparecidas desde 1964. Esto tiene la limitante de que solamente son las denuncias que han sido registradas. Tanto las familias como colectivos y personas acompañantes han insistido en mencionar que hay una cifra negra, es decir, hay muchas denuncias, muchas personas desaparecidas que no están en los registros. Y bueno, por acá es un récord que va haciendo el gobierno de las personas que son localizadas con vida o sin vida y para ellos es importante. Estas cifras vienen del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Localizadas o no localizadas en el país. Y lamentablemente hay toda una discusión desde que inició la administración actual porque no se puede acceder a los datos como tal, no es una base de datos abierta, ¿no? Lo cual transgrede las normas de transparencia, solamente es un visualizador, ¿no? Entonces ustedes pueden buscar en la página del RENPEDNO y ver estos datos tal cual están aquí y se van actualizando. Es importante tratar de caracterizar esta información. Y una de las rutas más próximas es ubicar los rangos de edad de las personas que son desaparecidas. Tratemos de ubicar este verbo porque no desaparecen solas, alguien las desaparece, ¿no? Y eso es una insistencia de las familias y todas las personas que están en la actividad de búsqueda. El rango más fuerte de personas desaparecidas corresponde a la juventud en nuestro país. Y una señal de alarma es que las mujeres que son desaparecidas en su mayoría están en la adolescencia, la infancia y la adolescencia, lo cual nos puede indicar la existencia de redes de trata, ¿no? Entonces, es ir ubicando los perfiles del fenómeno de la desaparición. Algo importante y por lo cual agradecía a Carlos utilizar el concepto enforced disappear y no missing people es que no son lo mismo, ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando en América Latina con el concepto de desaparición forzada que es importante contextualizar en nuestro continente, ¿no? Entonces voy a leer un poco, si no me disperso. Ay, permítanme. Algo a tener en cuenta cuando se conversa con públicos no latinoamericanos es que la desaparición de personas en nuestra región ha sido construida desde posiciones políticas contrahegemónicas para indicar la presencia de relaciones de poder político y económico en el fenómeno. Es decir, los marcos culturales son importantes para delimitar el fenómeno en nuestro continente y otros países del sur global. Tiene mayor pertinencia utilizar entonces el concepto enforced disappear. Si bien la traducción literal del concepto puede ser similar, porque refiere a una persona desaparecida, las causas de la desaparición en ambos conceptos no comparten similitud. En Estados Unidos, para el Buró Federal de Investigaciones, el FBI, los archivos de personas desaparecidas, Missing Person File, se generan para alguien con alguna discapacidad mental, alguien que se fue de su casa sin dar aviso o que se extravió en circunstancias que indiquen que puede encontrarse en riesgo físico después de una catástrofe, o alguien cuya desaparición no es voluntaria. Justo ahí está la distinción política, asumir que la persona participa o no voluntariamente de su ausencia. Por el contrario, el concepto enforced disappearance, desaparición forzada, tiene como objetivo apuntar la responsabilidad de otros y otras en la ausencia. Las personas no desaparecen solas, las personas son desaparecidas. Vayamos paso a paso. La desaparición es un fenómeno jurídico administrativo, como bien lo comentaba Carlos.
Es un conjunto de acciones, de técnicas, de procedimientos, de saberes e instituciones que tiene como propósito desaparecer a alguien y borrarle de los circuitos políticos, económicos y vitales. Lamentablemente, aunque el concepto jurídico nos brinda herramientas para la búsqueda de justicia, como tal, no ha logrado erradicar la práctica y nos permite, por sí solo, comprenderla. Particularmente, se trata de un concepto heredado del periodo conocido como Guerra Sucia, cuyos criterios no son del todo capaces de incorporar las circunstancias que actualmente ocurren en nuestro país, en México. La desaparición forzada es una práctica cuyo origen se remonta a la Alemania nazi con el decreto Noche y Niebla, que establecía directivas para eliminar y desaparecer a los opositores al régimen. Dichas personas eran deportadas en secreto, sin que hubiera un testimonio o registro de los hechos, y acto seguido las conducían hacia los campos de exterminio. La consigna era no proporcionar a nadie ninguna información acerca del paradero y mucho menos del lugar de muerte de la persona, con la finalidad de diseminar el terror entre la población a través de la incertidumbre sobre la suerte de las personas. De esta práctica también existen registros en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lamentablemente, poco se ha investigado sobre el tema. En América Latina, la práctica de la desaparición inscribe sus orígenes en el dispositivo de lucha contra la disidencia política y la guerrilla que se realizó a través del Plan Cóndor, implementado con la asesoría de los gobiernos estadounidenses y francés. Un elemento fundamental para que este crimen de lesa humanidad haya sido inscrito en la legislación y los imaginarios colectivos ha sido, como lo decía al inicio de la conversación, la denuncia de las familias de las personas que son desaparecidas. González Villarreal nos dice que la desaparición es un efecto construido por la denuncia, un efecto de regreso, una interrogación sobre el destino de un detenido. Así, un desaparecido es alguien que ha logrado el reconocimiento de un destino incierto, de una suerte manipulada por el poder. Su identidad como desaparecido es el resultado de una batalla del recuerdo contra el olvido. Es el resultado de la política de la memoria versus las técnicas de difuminación. Cierro cita. Fue en el contexto de las dictaduras latinoamericanas que la comunidad internacional le otorgó un lugar a este crimen como una violación de los derechos humanos independiente de otras violaciones. En este circuito de aquí, precisamente intento presentar las relaciones que en nuestro país rodean la situación de las personas desaparecidas. Les decía, se logró que se reconozca este delito de lesa humanidad en América Latina. A partir de ahí empezó a desarrollarse el marco jurídico para sancionar el delito. En 1992, la ONU emite la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Después, en 1994, en Belém de Pará, Brasil, se adopta la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Y es hasta 2006 que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En el caso mexicano, no fue sino apenas hasta 2017 cuando se legisló a nivel federal en la materia, con la publicación de la Ley General en materia de desaparición forzada y por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Mayek, ¿podrías ¿sí? hablar más despacio para la intérprete, por favor? Sí, lo estoy tratando de hacer. Trataré de bajar un poquito más la velocidad. Gracias. Vale resaltar que esta ley que se publicó en México en 2017 no es voluntad del gobierno, es resultado de la presión que las familias vienen haciendo desde 2006. En 2006, con la declaración de guerra contra el narcotráfico, se incrementaron las graves violaciones a derechos humanos y particularmente hubo un incremento en el cual seguimos de las desapariciones de personas. Son las familias con su trabajo, con las denuncias, con la búsqueda en campo, como la que están haciendo Buscadoras por la Paz Sonora, las que han permitido que se legisle. En términos de la práctica de desaparición,
Los circuitos de violencia que se han producido en el contexto de la guerra contra el narcotráfico han ido mermando poco a poco la capacidad de enunciar los acontecimientos, debido a que la visibilidad de las prácticas violentas ha producido lugares donde el silencio se impone poco a poco hasta envolverlo todo. El victimario necesita a la víctima para crear una verdad, nos dijo Taussig. Con esa víctima se impone una lógica de administración territorial. Su actuación se rige por la necesidad de controlar poblaciones extensas, clases sociales enteras e incluso naciones, y para ello se apoya en la elaboración cultural del miedo. Desde 2006, cuando se declaró en México la guerra contra el narcotráfico, hemos sido testigos de cómo la vía pública ha sido invadida mediante la exposición de cuerpos mutilados y vejados. El libre tránsito se ha visto interrumpido por enfrentamientos entre hombres armados, retenes, y en algunos lugares los incendios han sido uno de los recursos de amedrentamiento, expulsión y despojo territorial. A este repertorio de prácticas de terror se agregó la desaparición forzada de personas. Y digo se agregó porque, como nos indica la revisión, la desaparición forzada no es una práctica novedosa. El Estado, nos dice González Villarreal, creó la práctica en una situación particular, luego la generalizó en los enfrentamientos políticos y a través de ligas con sectores y personajes de las Fuerzas Armadas, el narcotráfico, el crimen organizado internacional, la ha generalizado. Lo podemos ver esto en el siglo XXI. Cerramos cita. Es esta participación del Estado lo que hace que las familias insistan en que toda desaparición es forzada. Por acción u omisión, el Estado, el gobierno, está enterado. Este es un delito, además, de naturaleza permanente o continua, dado que su consumación sigue dándose y actualizándose hasta que se localice a la persona y se establezca su paradero. La situación de las personas desaparecidas es aún más cruel que el asesinato público, nos dice Edelberto Rivas. ¿Por qué? Aumenta la sensación de peligro al situar a la persona, a la que no está, a la que fue secuestrada, en un mundo imaginario, inseguro pero probable, creado por la posibilidad de que la persona desaparecida aún esté con vida. La duda prolonga la angustia. Es una manera muy productiva de crear el miedo. Cuando se realiza la investigación del hecho, se tiene que determinar quiénes fueron los perpetradores, cuál fue el motivo, quién dio la orden. En el caso de los agentes gubernamentales, que es cuando se habla judicialmente de desaparición forzada, esa información es crucial. De igual forma, es necesario rastrear los mecanismos de ocultamiento utilizados en cada caso. Pensemos primero en los procedimientos administrativos no realizados en el momento de una detención. Si no se informa que se detuvo una persona, si no es presentada de manera inmediata en la instancia de justicia, se abre espacio para la tortura. Y cuando la tortura se desarrolla, se abre espacio para la muerte, se abre espacio también para la desaparición. Se trata también de protocolos no atendidos adecuadamente, lo que puede producir, por ejemplo, cuerpos no registrados adecuadamente al momento de ingresar a los servicios médicos forenses y, por lo tanto, son inhumados en fosas comunes, indebidamente registrados bajo la etiqueta de persona fallecida sin identificar. Este no es un problema menor en el país. Cerca de 58,000 cuerpos recuperados en la vía pública han sido inhumados sin atender debidamente los protocolos, convirtiéndolos en personas desaparecidas. Esto es a lo que se le conoce como desaparición administrativa. En cuanto a las fosas clandestinas, no solo se trata de miles de personas que han sido inhumadas en espacios de muerte paralelo, sino que hasta 2015, lo que era la Procuraduría General de la República, ahora Fiscalía General de la República, no contaba con un protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas. Es decir, cada quien realizaba las acciones de investigación, entre grandes comillas, de acuerdo a la discrecionalidad que existía en su comunidad, en su municipio, en su estado, porque no había un estándar.
Esto abrió espacios para muchas irregularidades en los procesos de recolección de muestras o descuido en la cadena de custodia y nuevamente un registro inadecuado de los cuerpos recuperados. A esto se agregaría que la mayoría de las fosas clandestinas en realidad han sido localizados por las familias de personas desaparecidas. Cuando son localizados por agencias de investigación, sucede casi de manera accidental en investigaciones de delitos del Fuero Federal. Esto se ve reflejado en la disparidad de las cifras que se han construido sobre el tema. En febrero de 2016, la Procuraduría General de la República reportó el hallazgo de 662 cadáveres en 201 fosas clandestinas entre 2006 y 2015. A diferencia de esto, en 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó un conteo de 855 fosas entre 2007 y 2016. Y en esas 855 fosas habían contabilizado 1.548 cadáveres. A diferencia de esto, la Universidad Iberoamericana realizó un monitoreo de medios rastreando cuando se mencionaba la palabra fosa, cuando se mencionaba la palabra clandestino, cuerpos, cadáveres. Y en ese monitoreo de medios rastrearon 390 fosas con 1.418 cuerpos y 5.786 restos en 26 estados del país entre 2009 y 2014. Es importante esto porque no solamente en nuestro país se trata de cuerpos que son inhumados de manera clandestina, sino que en el norte del país y a veces en el Golfo, en Veracruz, los grupos del crimen organizado han retomado prácticas de incineración y destrucción total de los cuerpos. Por eso se habla de fragmentos, porque esos fragmentos representan además un reto para las disciplinas forenses para la identificación. Las denuncias que han presentado las familias de las personas desaparecidas y los colectivos que los acompañan son la ventana hacia la impartición de justicia. Han sido sus denuncias las que nos permiten observar la cultura de los ministerios públicos para criminalizar a las víctimas y negar el derecho a la justicia de sus familiares. Hasta aquí he hablado de las posibilidades de observar los fallos del Estado encarnado en sus agentes policiales, militares o servidores públicos. Ellos deciden no actuar, deciden que no hay mayor importancia en registrar bien los rasgos de un cuerpo o inhumar a alguien de manera adecuada en el debido proceso, siguiendo protocolos. Sin embargo, en cada una de las dimensiones mencionadas, podemos ver también la capacidad de respuesta que se está generando en la ciudadanía. Se puede incluso hablar de la configuración de una nueva subjetividad que se teje alrededor de la figura de la víctima, en este caso, víctima de desaparición. No en vano, las y los familiares se deslindan de este concepto. Ellas no son víctimas secundarias. Eso es una categoría que les atribuye el Estado para controlarlas. Frente a ese concepto, ellas se reconocen como buscadoras y buscadores. La demanda que los familiares tienen no es solo de información. Exigen justicia, nos convocan. Las personas desaparecidas nos faltan a todas, a todos, a todes. Localizarlas requiere de trabajo solidario e interdisciplinario, en una realidad que muchas veces rebasa nuestra capacidad para comprender el horror y cuestiona nuestra formación académica para contribuir en la investigación de violaciones a los derechos humanos. El contexto de graves violaciones a derechos humanos en el que estamos inmersas no puede ser analizado desde una visión unidimensional. Reconstruir los hechos victimizantes es una labor que rebasa el trabajo de los técnicos forenses y exige que realicemos aproximaciones complejas que incorporen el testimonio de los sobrevivientes, que hable con los testigos para comenzar a esbozar las relaciones que se han gestado a nivel territorial y ha desembocado en modos de crueldad concretos. La búsqueda, además, como nos comentarán ahora las compañeras de Buscadoras por la Paz Sonora, es transnacional. Esto lo demuestra antes también la Caravana de Madres Centroamericanas, la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las madres africanas buscando a sus hijas migrantes en el Mediterráneo y en los países europeos.
y nuestras compañeras en la frontera México-Estados Unidos, porque las fronteras son una ficción geopolítica y las personas tenemos derecho a migrar y a no ser desaparecidas. Muchas gracias. Thank you so much, Maya Querales, for this very particular and accurate exposition Gracias, Maya about Querales, what por esta clara exposición sobre la means today desaparición in a forzada y global lo que perspective, significa hoy en una including perspectiva different global, disciplines like incluyendo distintas anthropology, disciplinas forensic como and la social antropología anthropology, but forense, la also antropología sociology. social, también la sociología. Now I would like to introduce Ahora voy a the introducir next a speakers who nuestra are members segunda of ponente the de hoy, very important una miembro del collective colectivo Buscadores por la of Paz de families Sonora. searching for their children. It's my pleasure to introduce here and welcome, first of all, one of the founders of this collectiva, a una de las fundadoras de este Cecilia colectivo, Delgado Cecilia Delgado She's Grijalva, founder of Colectivo Buscadoras por la Paz Sonora fundadora del in colectivo Buscadoras por 2019, la Paz Sonora and en she el initially 2019. dedicated her life to finding her treasure, her son, Ha dedicado su Jesús vida Ramón a Martínez buscar su Delgado, tesoro, su hijo whom Jesús Ramón she Martínez searched for Delgado, almost 3 a quien years. ella Since buscó then, he was deprived for his freedom in por 2 Hermosillo, años. and who she found in December 2020 in a Él clandestine fue grave. privado de su libertad en But since Hermosillo then, y today, ella lo she encontró en remains diciembre del in search of 2020 en people una accompanying other mothers in fosa resistance. clandestina. It's very important Pero for ella us to continúa listen trabajando, her acompañando a otras madres a buscar a sus hijos experience, her knowledge desaparecidos. about forced disappearance. And Es also we importante welcome escuchar Charlene su Unger, voz she's para, also a member of the y su same collective. conocimiento sobre el Her problema de son la Carlos desaparición Antonio forzada. Arredondo Unger was kidnapped by an armed commando Y on June 24th in 2019 también vamos a in escuchar Guaymas, a Charlie Sonora, Unger, que es on un the miembro coast of del the mismo Gulf of colectivo. California. Su hijo, Carlos Both of Antonio them, Arredondo Unger, fue they are still secuestrado searching along with other por un mothers, comando armado en wives, junio fathers, del sons, and daughters 2019 for their en Guayama, relatives, and Sonora, en they la are costa del helping Golfo de us to California. understand what's going on the Los ground. dos todavía buscan, Doy la todavía con bienvenida otras entonces madres, así a esposas, Cecilia padres, Delgado hijos e Grijalva, hijas a sus fundadora del colectivo Buscadoras por la Paz. sus Gracias, parientes. Cecilia, por aceptar esta invitación. Sabemos que ustedes se encuentran ahora en una brigada internacional en la frontera Sonora-Arizona, buscando a personas desaparecidas. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu sabiduría y tu palabra que puedas compartir el día de hoy. Vamos a organizar nuestra presentación siguiendo 3 ejes temáticos, 3 preguntas detonadoras, les hemos llamado así, para poder conversar contigo. Pero si quieres primero presentarte, Cecilia, te agradezco. Hola, buen día. Andaba un poquito lejos acá en búsqueda, pero traté de llegar lo más pronto posible. ¿Cómo están todos? Muy agradecida. Gracias por el tiempo que te estás dando en medio de una brigada en búsqueda de personas. ¿Están en Puerto Peñasco, Sonora? No, estamos en San Luis Río Colorado. En San Luis Río Colorado, bueno, todavía. Sí. Bueno, si quieres presentarte, Charlie, para que nuestros compañeros aquí del seminario de investigación te conozcan y después conversamos sobre los temas propuestos. Claro que sí. Mi nombre es Charlene Unger Bonner. Pertenezco al colectivo Buscadoras por la Paz. Mi hijo está desaparecido en junio 24, 2019 y su nombre es Carlos Antonio Arredondo Unger y él desapareció en Guaymas. Yo soy de búsqueda de campo y bueno, estoy a sus órdenes y aquí lista para escuchar. Sí, gracias, Charlie. Una primera pregunta que quisiéramos hacerte para comprender mejor su búsqueda es ¿cómo tú nombrarías esta violencia que implica en tu vida como madre, como familia, el fenómeno de esta desaparición forzada de tu hijo? ¿Qué problemas enfrentas? ¿Cómo ha afectado la vida de tu familia? ¿Y cómo te posiciona esta nueva realidad en tu contexto local, en tu comunidad? Bueno, un acontecimiento de este tipo te voltea, perdón. Sí, adelante. Voltea tu vida
le da un giro 180 grados, ¿no? Es un dolor que no tiene nombre porque no sabes qué le hicieron, si lo torturaron, si lo tiraron al mar, si lo calcinaron, si lo enterraron, dónde, por qué. La violencia ahorita, voy a hablar del estado de Sonora, que es lo que me compete en este momento. Ha llegado a un grado de locura porque están calcinando, están destazando a la gente, están ejecutando a mucha gente inocente, desapareciendo a mucha gente inocente, mucho feminicidio, levantan muchas mujeres, todas con un prototipo, ¿no? De guapas, jóvenes, cabello negro o güero o claro pero largo. Y una experiencia que acabo de tener con una persona de Ciudad Obregón, Sonora. Ella desapareció su hija en 2019 y teníamos contacto y me llamó que iba a recogerla a Culiacán, Sinaloa. La aventaron los sicarios después de 2 años y medio en un hospital, pero ya ella iba en los huesos, en falla renal. Alcanzó a decir que la levantaron para prostituirla y pues la drogaban. Y pues como ya no les sirvió, fueron y la aventaron ahí. Y pues alcanzó la familia a recuperarla, pero ya en ese momento cuando ella dio esa información, ella expiró y pues bueno. Entonces aquí el levantamiento de las mujeres está es a diario. Ahorita en Sonora tenemos un promedio de 10 a 12 desaparecidos, más 10 a 15 ejecutados, ¿no? Diario. Cada día. Sí, cada día. Cada día hay muchos enfrentamientos entre las diferentes células, pues, y se llevan a civiles entre sus guerras, ¿no? O sea, los matan. Estamos viviendo una situación sumamente triste, sumamente difícil, que va a requerir de muchos años de educación, de reeducación, pero mientras sigamos con la misma línea de narcocorridos, de no poder, nuestros hijos ya no poder jugar libremente. Esto yo creo que ya no me va a tocar a mí, pero probablemente las nuevas generaciones queremos dejarles ese mensaje, ¿no? Que tenemos que cambiar, tenemos que buscar la paz porque hay miles, cientos de miles. Las cifras que se dan aquí en México no le llegan ni a la mitad de lo que es la realidad. Has mencionado, Charlene, grupos que están envueltos, que son parte de esta violencia contra personas en desaparición forzada. Entre esos grupos, además de las mafias criminales, y lo decía la doctora Mayek también, están las trabas burocráticas de autoridades. ¿Cuál ha sido tu experiencia para contar o no con el apoyo de autoridades para la búsqueda, para la localización en vida o en fosas? Pues tenemos la Comisión Estatal de Búsqueda, pero en realidad a las que nos compete es a las madres. O sea, nosotros necesitamos la ayuda, pero de la tecnológica, la ayuda económica, porque no tenemos a veces dinero ni para la gasolina, que es lo más importante para nosotros, ¿no? El agua no nos falta, la comida nunca nos ha faltado, aunque sea un taco de frijoles, y nos lo comemos con mucho gusto porque nuestra vida es buscar. Yo en el campo, en el monte buscando, a mí se me olvida mis taquicardias, se me olvida mis ataques de ansiedad. Es la misión que me dejó mi hijo, ¿no? Mi hijo fue cobardemente levantado sin razón, como muchos otros. Es más, no hay razón para que levanten a nadie. Nadie tiene derecho, pero desafortunadamente la droga
ahorita está haciendo que la gente pierda más los sentimientos, ¿no? Los sicarios andan drogados completamente. Entonces ahí entra esas funciones. Hay mucho reclutamiento, ¿no? Entre los jóvenes. Se llevan a jóvenes, sobre todo que vienen de hogares pues destruidos, ¿no? Y les les ofrecen ahí el apoyo y supuestamente y armas, pues, y se sienten intocables y desde ahí empieza, desde nuestra juventud, ¿no? El estar, todo es toda una red, pues, ¿no? Entonces, esto va en aumento día con día, no veo yo que pare. En esta brigada principalmente hemos tenido muchísimo el apoyo de las autoridades, de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, ¿no? Pero las que realmente hacemos el trabajo duro, somos las madres, ¿no? La verdad que yo me siento orgullosa de decir que soy una madre buscadora, pues, ¿no? Y que nada más necesito una pala, un pico y nada más. Y tener dinero, un poco de dinero para la gasolina y movernos, porque a veces no nos podemos mover porque aquí no hay ayudas del gobierno para ese tipo, ¿no? Pero la verdad, yo pienso que nadie va a buscar mejor a nuestros desaparecidos que nosotros, porque, y eso yo lo compruebo cuando encontramos la mayoría en el 90% yo creo de los casos, y Cecilia no me deja mentir, este, hay que reprocesar esas cosas, ¿no? Entonces Sí, nosotros sacamos hasta la última uña. sí, Charly, gracias. Estamos también ahora con Cecilia, estamos Sí. conversando. Bienvenida, Cecilia, gracias por darte tiempo en medio de esta brigada que están ustedes llevando a cabo en Sonora. Y le han llamado Brigada Internacional. La doctora Maya Querales nos hablaba de lo transnacional, que es el fenómeno, pero también la búsqueda. ¿Nos podrías platicar, Cecilia, por qué, cómo están organizadas ahora en esta brigada y por qué le llaman transnacional? ¿Qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están encontrando? Bienvenida, Cecilia. Muchas gracias y buenos días para todos. Esta brigada se llama una brigada internacional porque viene gente de otros países. Vimos la necesidad que tienen tantas madres que están al igual que nosotros, aunque sus hijos se hayan desaparecido en tránsito, están desaparecidos, no saben de ellos. Entonces, eh, cada madre, cada padre que nos llama a la página, que desesperados por no saber de sus hijos, y sobre todo el que están tan lejos, por lo menos decimos nosotros estamos en el estado donde desapareció nuestro hijo o nuestro familiar, y ellos no, ellos tienen que ser, híjole, hoy nos dimos cuenta todo lo que se tuvo que hacer para lograr que vinieran y que muchos se quedaron esperando por su situación migratoria, ¿no? De que no pueden, pues, transitar libremente, por decirlo así. Eh, Se logró que vinieran algunas familias, pero se quedaron muchas esperando. Entonces, por eso se hizo esta brigada internacional, donde vienen personas de varios países, como entre ellos Colombia, Perú, Honduras, Salvador, eh, Italia, son algunos de los que nos acompañan y en su desesperación, pues quisimos hacerlo así, que pudieran tener la oportunidad de venir y sentirse un poquito tranquilas, entre comillas, porque vienen a buscar a su ser querido. Sé que se regresan con el corazón hecho pedazos porque pues no es fácil, no en una búsqueda. El encontrar a mi hijo me costó casi, ¿qué te puedo decir? Casi 800 días. Eh, entonces, y casi diario lo buscaba. Entonces, qué bueno fuera que en la primera búsqueda lográramos encontrar a todos nuestros familiares. Sabemos que no es así, pero por lo menos ellos ya van a tener el camino para volver y ya más fácil.
y poder hacer de la segunda brigada, porque va a haber continuación, ¿no?, de esta brigada y va a ser más fácil que ellos ingresen al país, pero también los que se quedaron con las ganas de venir a buscar a su ser querido. Por eso en esta brigada me siento muy satisfecha el haber logrado que se pudiera hacer, porque no fue nada fácil y nada, muy cansado, pero muy satisfecha por haber hecho lo poco, lo mucho que hemos logrado hasta ahorita, ¿no? Dado que Sonora es un estado fronterizo con Arizona, ¿tienen ustedes allí alguna colaboración con algunos colectivos, solidaridad de parte del lado de Arizona? ¿Hay comunicación, hay apoyo? Fíjate que tenemos un colectivo de Estados Unidos que es Armadillos Ni un Migrante Menos y que sí apoya, pero ellos viven no en Arizona. Entonces, sí se les dificulta, van a Ajo, van a lugares alrededor, pero sí se les complica un poco. Y sí, no me acuerdo, para el otro 31 también es de California, creo. Entonces, sí se les complica mucho y quiero buscar a alguien que esté del otro lado, que sea Nogales, Arizona, Tucson, Arizona, de todo ese lado, para que puedan ellos buscar en ese pedazo que es, me he logrado rescatar, y lo digo he logrado gracias a Dios, con la ayuda de las autoridades de aquí, y ellos se comunican allá afuera, digo, allá a Estados Unidos, de personas que quedan en el camino ahí en el desierto y las han recuperado con vida. Eh, He podido hacerlo, pero sí me gustaría mucho que un colectivo de ahí estuviera, que pudiéramos coordinarnos para que poder salvar vidas, porque la verdad que muchos son horas, que ya cuando ya hablan es porque ya están eh, pues agonizando, por decirlo así, y pues no quisiera que se perdieran más vidas por ir en busca del sueño americano. Sí, invito a los colegas que quieran hacer alguna pregunta a Cecilia o a Charlene, ellas como buscadoras en esta brigada y este colectivo por la paz Sonora, a que pongan en el chat sus preguntas y así podemos proseguir la conversación. En lo que esto sucede, yo quisiera retomar el tema de, ustedes se nombran a sí mismas no víctimas, bien lo señalaba Maye Querales, sino buscadoras, y lo subrayaba Charlene también. ¿Qué significa eso? Como no dejarse atrapar por las narrativas oficiales, ¿es algo que a ustedes les empodera cuando están juntas? ¿Cómo describirían, cómo nos contarían su experiencia de estar juntas, sobre todo madres buscando a sus hijas e hijos? Yo creo que es algo que el estar unidas nos une simplemente el dolor tan fuerte que a veces no nos puede entender cualquier persona. No nos entienden porque nuestro objetivo principal es encontrar a nuestros familiares desaparecidos y siempre hablamos del mismo tema. Siempre hablamos del mismo tema y entre nosotros y estamos desesperadas por encontrarlos. Estamos muy desesperadas. Yo creo que el estar unidas todos los colectivos o todas las que estamos en el colectivo y buscar a nuestros familiares con el amor, porque yo creo que eso es la pieza clave, el amor, porque nos enfrentamos a simplemente el clima de Sonora es tremendo, temperaturas de 50 y tantos grados, y que no nos importa. Claro que nos hace el calor, pero es más grande el amor por nuestros hijos que cualquier calor, que cualquier frío, que el hambre, todos los animales, las víboras, simplemente que le tenemos pavor, pero ahí estamos. Yo creo que ahí es algo que eso es lo que más nos mueve, que buscamos con el corazón y eso es algo que otras personas no lo pueden hacer, las autoridades simplemente no lo pueden hacer porque nosotros buscamos con el corazón. Yo creo que eso es lo que nos ayuda muchísimo.
Un colega de aquí de Boston, el profesor Ernesto Valiente, pregunta si ustedes tienen el apoyo de ONGs o de iglesias en su búsqueda. ¿Han encontrado esa solidaridad en, por ejemplo, grupos civiles o de iglesias? El eje de iglesias. Eh, Hay en otros municipios, en otros estados, perdón, sí se cuenta con esa ayuda y de acuerdo a lo que platicaba uno de mis compañeros, les han ayudado bastante. Entonces, nosotros nos habíamos acercado. Ayer, el sacerdote se acercó, ¿no, Charlie? Un sacerdote se acercó a nosotros y estuvo con nosotros, nos dio una plática de hecho y nos dieron pues alimento, nos dieron hospedaje ahí pues ahí estuvo a nuestra disposición de lo que se nos quisiera pues nos pareció algo nos dio unas palabras muy alentadoras y es la primera vez desde que nosotros nos convertimos en mamás buscadoras. Hay que recordar tal vez para los compañeros, compañeras, que por ejemplo, en México hay más de 100 colectivos y colectivas de madres, de padres, de familiares buscando a sus hijas e hijos. Y cada año organizan alguna brigada nacional o regional, están activas siempre estas colectivas. Y hay un eje de iglesias, que se le llama así, que es ecuménico, donde se acompaña la búsqueda también con una dimensión como espiritual, la oración antes de empezar la búsqueda de fosas clandestinas o cuando se encuentra, se hace un hallazgo, hacer un ritual para reconocer y honrar, por ejemplo, a esos restos humanos y a la persona y a la familia que les busca. Entonces es un proceso que puede ayudar a fortalecer la comunidad. En ese sentido, otra vez con Charlene y Cecilia, si ustedes hablan de que el amor es lo que las mueve, ¿qué es lo que les ayuda a resistir? ¿Cómo describirían ustedes, cómo nos contarían cuál es su espiritualidad que las anima? ¿Qué es lo que las mueve? El amor, por supuesto, a sus hijas, hijos, pero ¿hay algo más que nos puedan contar sobre esa fuerza que les anima? Mucho Charlene, ¿no? coraje, mucho coraje, no Coraje. contra nadie, es un coraje que sale del alma por sacar esos cuerpos que están enterrados, que no merecen estar ahí. Eso nos da mucha fortaleza. A mí en lo personal, no puedo hablar por los demás, que practique, pero Dios, porque lo he sentido caminar a mi lado y lo siento en cada una de mis compañeras que me levantan cuando me caigo. Es mi segunda familia, porque esa es la fortaleza, pues. El ir caminando en un terreno y ver que puede haber 100 y nosotros no poderlos ver porque hay terrenos que no se prestan para saber que hay enterrados, pero que sí los hay y nosotros los queremos sacar. Quisiéramos tener uñas de fierro, les juro, para sacarlos de ahí, ¿no? Porque no merecen estar ahí. Entonces, eso nos da la fortaleza y ver cómo muchas madres se nos derrumban. Yo me derrumbo, sí, Cecilia se derrumba y trae mucha presión encima, pero puede más el amor, ese amor intrínseco por nuestros desaparecidos. Claro, por nuestros hijos es una que tenemos las madres. No tiene nombre este dolor, porque no sabemos, no lo recuperamos y nosotros en nuestra, perdón, voy a coloquialmente hablando, locura, estamos despiertas que van a llegar, pero luego te cae el marrazo y la triste realidad que eso puede ser uno en un millón o dos en un millón, pero yo en mi corazón siento que mi hijo no está ya, pero yo voy a seguir hasta que, aunque no lo encuentre a él,
porque cada uno que encontramos, porque no los encuentro yo, que encontramos los del colectivo, mi colectivo del cual me siento sumamente orgullosa, cada uno que encontramos recuperamos un pedacito del de nosotros. Es como, no sé cómo explicarlo, pero es como que te va, no que te cure, pero a lo mejor como que te va una lucecita dentro de la oscuridad en la que vivimos, porque nosotros nos manejamos en un mundo oscuro. Es como que una pequeña lucecita entra a nuestro corazón, pues, ¿no? Es intangible y muy difícil de explicar, pero sí, nosotros vivimos en un mundo oscuro. Entonces, cada ser humano que encontramos nos da un poquito de luz, al menos a mí. Al menos a mí en lo personal, yo creo que a Cecilia también, que es una mujer que tiene una fortaleza que la verdad, ella encontró a su hijo y ella sigue jalando para el hijo y no, yo trato de apoyarle lo mejor que pueda, pero la verdad ella es el pilar de este colectivo. Cecilia es el pilar de este colectivo y yo me siento muy agradecida y muy orgullosa Cecilia, dado lo de que decía pertenecer a Charlie, él. Hasta donde podamos llegar, vamos a llegar. tú encontraste a tu hijo luego de 2 años, eso transformó sin duda tu búsqueda, pero al mismo tiempo te ha dado nueva fuerza. ¿Y por qué sigues buscando con otras madres? ¿Nos puedes contar ese proceso? Y luego invitaría a Mira y a Mariana que de viva voz digan sus preguntas después de lo que nos comente Cecilia, porque somos un grupo más pequeño y podemos escucharnos también mutuamente. Cecilia, cuéntanos. Ok, hace 13 meses que encontré a mi hijo y yo sigo, tengo a mi sobrino desaparecido también el 23 de julio del 2020, pero yo sigo en esta lucha, no nomás por mi sobrino, sigo porque las promesas se cumplen. Yo le prometí a mi hijo encontrarlo, no sabía si lo iba a lograr. Yo no sabía si iba a lograr encontrarlo porque simplemente es como buscar una aguja en un pajar, pero mi hijo sabía que yo no iba a parar a buscarlo hasta encontrarlo. Y a lo mejor se me hubiera ido la vida, pero buscándolo. Cuando yo encontré a mi hijo, le hice otra promesa. Le dije que iba a ayudar a las madres, perdón, pero soy muy llorona. Le iba a ayudar a todas las madres que pudiera a que tuvieran esa paz relativa, porque es una paz relativa la que tenemos. A lo mejor a mí me ayuda mucho el andar aquí, es mi terapia. Y yo le prometí que iba a luchar por ellos, no importaba hasta que Dios me lo permitiera, porque sé que no es nada fácil, pero sé lo que sienten las madres que no tienen a sus hijos, como es Charlene, es como mi hermana, y yo también le dije que iba a estar con ella hasta encontrar a su hijo, y a cada una de las madres que estamos sin esa pieza, que nos falta en el corazón, con ese hueco que tenemos. Y por eso sigo aquí, por eso sigo, porque yo no he tenido un día de descanso desde que desapareció mi hijo. Lo encontré, no he tenido mi tiempo, mi duelo, porque me la llevo aquí en el campo, porque esa es mi terapia. Si no, yo creo que sí me vuelvo más loca de lo que ya estoy, de dolor, sobre todo dolor, porque es horrible el encontrar a tu hijo y verlo en esas condiciones que están. Yo creo que nos deja marcados para toda la vida. Nos deja marcadas y aquí estoy y voy a estar hasta que Dios me lo permita, luchando por ellos
dando paz relativa a madres que están luchando por ellos también, y también por otras que no lo están haciendo, porque también cada una tomamos diferentes. A una les da por deprimirse en la cama y no levantarse, otros nos da por salir al monte y no querer salir nunca hasta encontrar a alguien. Yo creo que eso es lo que nos motiva más que nada. Y eso es como les dije al principio, las promesas se cumplen. Así como le prometí a mi hijo encontrarlo, pues voy a continuar hasta que Dios me lo permita. Gracias, Cecilia. Mariana, ¿tienes posibilidad de tú misma abrir tu audio y hacer tu pregunta muy interesante desde tu experiencia también? Claro, muchas gracias, Cecilia, Charlene, por su participación y bueno, un reconocimiento a su fortaleza. Creo que algo que en lo personal me llama mucho la atención tiene que ver con que son mujeres las que se involucran primordialmente en las tareas de búsqueda y también son aquellas las que, pues, debido a las estadísticas y un poco cómo funciona el sistema de cuidados en México, son quienes se encargan principalmente de las tareas de cuidado y de la gestión familiar, ¿no? Entonces, cuando nos dicen que se salen todo el día a cuidar, digo, a buscar, como por este ejercicio tal vez terapéutico que incluso puede dar, pero cómo se gestiona al mismo tiempo con, pues, con las labores de cuidado, con incluso cuando en el caso que haya infancias, ¿no? Nietos, nietas, cómo se gestiona. Se gestiona a nivel familiar, se generan cuidados colectivos. Fíjate, mm, eh, yo en lo personal tengo mi niño más chico, tiene 23 años, que puede decirse que no necesita los cuidados de una mamá y, y resulta que sí me reclama ya ahorita, me dice, ni siquiera te la llevas aquí en la casa, ni me haces comida. Y yo creo que es el error más grande porque mm, abandonamos totalmente la familia. No he podido tener un trabajo porque no me concentro, no me podría concentrar. Eh, yo creo que muy difícil, es muy difícil. Tengo tres nietos que de una niña, la niña más chiquita tiene 6 años y me dice, abuela, nunca me llamas tú, me dice, y ella vive en el Estado de México. Y uno va perdiendo, o sea, eh, por concentrarte en esto, en las labores de búsqueda, si ya perdí a mi hijo, digo, pierdes a la familia poco a poco. eh, es una familia ya de por sí no lacerada y, y pues mi hija vive en Estados Unidos cuando éramos una familia tan unida. Mi hijo está conmigo y de repente te ves sola, más sola, muy sola, porque tengo a mis hijos a dos, pero en realidad no estamos juntos, no estamos juntos por lo mismo, ¿no? Por, por uno querer encontrar primero a mi hijo y ahora por ser esto mi terapia. Mi hija se fue a Phoenix y mi hijo, como les digo, vive conmigo, pero nos vemos más que un ratito y a veces. mm, Y es algo muy fuerte y sé que para otros, pues ellas regresan a su hogar nada más el día de búsqueda, un día, dos a la semana, pero yo toda la semana la tengo ocupada porque voy a CEMEFO, voy al laboratorio genético, voy a las fiscalías, me voy a las búsquedas, o sea que toda la semana prácticamente la tengo ocupada. Y pues eso es lo que soy y es lo que me mantiene viva. Gracias, Cecilia. Charlene, ¿quisieras comentar algo sobre este tema de la infancia, los cuidados de sus nietos, nietas o otros miembros de la familia? ¿Cómo afecta toda esta experiencia? Está apagado tu micrófono.
Gracias. Pues sí, perdón. Mis hijos ya son grandes, son más grandes que los hijos de Cecilia. Ya pues tienen sus vidas, pero pues no están conmigo más que uno, que él por azares del destino estudió criminalística y criminología y anda en las búsquedas también. Pero de mis nietos, híjole, ahí sí me pegan en la torre. No, ni mi familia, ya no hay amigos, ya no hay familia. De vez en cuando una llamada, pero se acaba todo eso. Quedamos demasiado, pues es difícil entender una madre que tiene un hijo desaparecido. No es que no nos quieran, simplemente no pueden con nuestro dolor y con nuestra locura. No pueden. Entonces se van alejando un poco cada vez más, pero, pero esto va a tener sus frutos. El trabajo de nosotros no es en vano. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Si no enseñamos nosotros a las nuevas generaciones a que les importen los demás, no nada más el de uno. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Si tenemos que sacrificar a nuestra familia, pues la vamos a sacrificar. Y nos estamos sacrificando nosotros, pero tenemos que dejar un precedente que esto no es posible, que tienen que salir a buscar. Necesitamos manos, necesitamos ojos, necesitamos herramientas, necesitamos muchas cosas para sacar a tantos. Hay cientos, pero con los que podamos recuperar, yo creo que es importante, y nuestros hijos tienen que en algún momento dado, cuando nosotros ya no estemos aquí, quizás nuestros nietos ya tengan una cultura y un pensamiento diferente, porque sus padres, nuestros hijos, se los van a enseñar. Entonces, con una familia, 2, 3 que podamos salvar, yo creo que para mí yo me siento bien pagada, aunque no encuentre a mi hijo. Gracias, Charlene. Mayek quería comentar también algo. Adelante, Mayek. Sí, a mí me gustaría abrazar a Cecilia, a Charlene, agradecerles el cariño con el que comparten pues sus emociones y al mismo tiempo compartir con ustedes que por este tipo de sensaciones que experimentan cada una de las madres es que para ellas los colectivos se han convertido en una nueva red de sostén. Algunas reconocen a sus compañeras buscadoras como nueva familia, otras se ven justo como guerreras y ustedes pueden rastrear en los nombres de los colectivos, muchas tienen la palabra guerreras en el nombre completo del colectivo, y también la forma cariñosa en la que describen a las personas que van encontrando en sus caminatas, en sus recorridos, ¿no? Al inicio de la presentación, Carlos mencionaba que rescatan tesoros, y esto es algo que se ha ido distribuyendo, es un capital simbólico que se ha ido distribuyendo entre muchas buscadoras, porque inclusive en la forma en la que tratan a los cuerpos cuando son encontrados, los técnicos forenses, es distinta, ¿no? O sea, la manera en la que localizan, recuperan, hacen la diligencia, pues es más desapegada, porque no los ven como el hijo, como la hija, como el hermano, como el esposo de alguien. Y las buscadoras tienen esa relación sentimental, ¿no? Y una potencia que existe entre todas ellas es que buscan a todas y a todos, ¿no? Entonces, ahorita las compañeras, aunque están compartiendo sus emociones desde su vivencia con su familia sanguínea, también han ido construyendo esa familia simbólica hacia afuera, con las otras buscadoras y con las personas desaparecidas. Y esto es algo importante en términos también de América Latina. Lo han hecho en Chile, lo han hecho en Colombia,
cómo estas mujeres se dan cuenta que los desaparecidos también se convierten en huérfanos de la sociedad. En tanto no voltean a verlos, en tanto no ponen atención, nadie más los busca si no son ellas. Entonces, de alguna manera han adoptado a estas personas que están buscando y por eso les llaman tesoros y por eso les tratan con mucho cariño. Busquen las fotografías que toman con respeto a los periodistas, porque no todos los periodistas hacen buen trabajo, y van a ver el cariño con el que las manos de estas buscadoras se acercan a la tierra, se acercan al trabajo de campo, y precisamente desde ese amor es la insistencia de mantenerse en la búsqueda, ¿no? Entonces, insisto en mandarles un abrazo y eso. Esa política de los afectos que también es tan importante recuperar con su fuerza de remembrar una comunidad herida y de remembrar también un cuerpo social lastimado y cómo emociones, afectos tienen un significado social, político, y aquí agregaríamos, en eso consiste lo espiritual, en una dimensión de remembrar lo desmembrado, en una dimensión de volver a ser un cuerpo unido con quienes nos faltan. Entonces, esta dimensión teológica es la que nosotros en este colectivo desde Boston College queremos también explorar con ustedes, apoyar, por ejemplo, a través del eje de iglesias, como su búsqueda, ustedes, Charlene, Cecilia y todas las buscadoras, nos enseñan otro tipo de espiritualidad que surge, como Charlene decía, con una fuerza impresionante de el enojo, la indignación, el coraje por lo que están enfrentando, pero al mismo tiempo el amor que las mueve. Entonces queremos aprender de ustedes. Y aquí dos preguntas que están en el chat. Nemo Castelli, un buen compañero, amigo jesuita que ahora está desde Irlanda escuchándonos, dice: gracias por el cariño con que nos han abierto su corazón y su historia en medio de lo que han vivido. Y les pregunta, ¿cómo ha cambiado su relación con Dios? ¿Qué les dice Dios si es que experimentan que les dice algo? Quisieran decir, sentir su pensar, Charlene, Cecilia. Sí, claro. Yo quisiera decir que al principio, perdón, que estoy, sí cambió mi pensar para con Dios. Estaba muy enojada estaba con él y le decía, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué él? ¿Por qué me lo había quitado? Yo le echaba la culpa a él de todo, pero poco a poco comprendí que la mano del hombre no tiene la culpa, que Dios no tiene la culpa de la maldad tan extrema que hay. Y sí, he cambiado mi forma de pensar a cómo va pasando el tiempo y poco a poco he logrado reconciliarme con él, porque sí estaba muy enojada, pero ya poco a poco he ido reconciliándome con él y espero que poco a poco me dé la paz que necesito, poco a poco, y, y seguirle adelante porque no me queda de otra, más que seguir adelante con este dolor que me traspasa el alma, pero voy a seguir luchando. Voy a seguir luchando porque se me quite todo ese coraje que tengo y sentimiento más que nada. Gracias, Cecilia. Charlene, ¿quisieras decir algo sobre esta pregunta de mi compañero jesuita Nemo Castelli sobre cómo ha cambiado su relación con Dios esta experiencia? No, pues aquí anda conmigo. Aquí anda conmigo, no me suelta. A cada paso que doy aquí anda conmigo, no me deja. Yo nunca fui
muy de religión y de Dios. Sí creía en Dios, pero no lo había conocido, ahora lo conozco, somos bien cuates. Neta que si no fuera por él, quién sabe si yo estuviera aquí. Él me ha sacado y me ha hecho sentir su presencia de unas maneras que dijeran, esta vieja está loca, pero pues les habla a alguien que era muy escéptico. Y ahorita les digo, es que es mi mejor amigo, es mi pilar, y yo sé que mi hijo está en sus brazos, el hijo de Jesús está en sus brazos, Jesús, el hijo de Cecilia está en sus brazos, y todos los desaparecidos que para mí son mártires, están en brazos de él, y él anda aquí conmigo en las búsquedas. Nos ha evitado muchos tropiezos, nos ha cuidado de una manera impresionante. Gracias, Charlene, por esa contundencia con la que nos hablas de tu experiencia, además. Bueno, perdón, Sí, me se sacó de la cortaba, reunión una sí. llamada, pero ya. Entonces, para mí, estoy enamorada. Estoy enamorada de Jesús, estoy enamorada de la divinidad de mi Madre María. Me enamoré. Eso me dejó mi hijo. Eso me dejó enamorarme de Dios. No, yo creo que no, pues, no hay necesario decir más, y nada más quería ver si por medio de la pantalla pueden ver el extenso, la hermosa tierra que tenemos aquí, que puede estar sembrada de muchas almas. Voy a voltear la cámara para un segundo nada más para que vean la extensión, donde puede haber cientos y cientos de cuerpos. Permítanme, por favor. Díganme cuando estén viendo. Ahora estamos viendo el desierto. Esto es infinito. Con ese paisaje que nos muestras, que es un paisaje desértico, pero al mismo tiempo la posibilidad de las fosas. Una compañera que está en Chicago, Amira, pregunta, ¿nos pueden explicar un poco del lugar en donde están buscando? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué buscan allí en particular? ¿Podrían comentarnos por qué la brigada se concentró en esta zona de Sonora? Cecilia, ¿quieres contestar? Sí, se concentró en todo lo que es la franja fronteriza, precisamente porque se trata de migrantes que están, se pierden en tránsito. Entonces, por eso se concentró en todo lo que es la franja fronteriza. Estuvimos por todo Sonorita buscando en lo que son las franjas fronterizas y nos concentramos en estas partes precisamente por eso. Y sabemos que también no nomás vamos a encontrar, desgraciadamente, como fue en el caso de la mesa en Nogales, que encontramos 2 osamentas. Tanto pueden ser como de personas migrantes, como pueden ser personas no es familiares de nosotros, pues que están desaparecidos por otras circunstancias. Entonces, por eso se concentró y nada más. Vamos a seguir trabajando lo que es la franja fronteriza hasta llegar a Tijuana. Wow. Gracias, Cecilia. Carmen Margarita había levantado su mano, compañera puertorriqueña que está en Ottawa, si no me equivoco. Carmen Margarita, si quieres expresar tus comentarios, adelante. Y primero, muchísimas gracias por todo lo que han compartido con nosotras y nosotros, Charlene, Cecilia, Mayek. Yo siento que estamos en este momento pisando un suelo sagrado, así como, ¿verdad? Moisés oía la voz de la divinidad que le decía, retírate las sandalias.
al ver el desierto y al verlas a ustedes y escuchar, sentí un tanto que tenía yo misma que retirarme mi calzado y estar frente a una profunda experiencia de santidad. Partiendo de ahí, ustedes mencionaron la conversión. Nos hemos convertido en una conversión significa, nos hemos convertido en buscadoras. Una conversión significa un profundo cambio interior. Cecilia y Charlene, estoy segura que todavía la sociedad mexicana, de la cual yo me siento parte, aunque esté en Ottawa, tenemos que convertirnos. Y en ese sentido, ustedes son una vanguardia de ese mensaje de necesidad de conversión. ¿Qué es lo que necesitamos convertir para caminar junto a ustedes? Esa es una pregunta. Y la segunda, yo estoy segura que ustedes no eran forenses. Estoy segura que no tenían conocimientos específicos de la búsqueda. ¿Cómo ustedes se apropiaron de saberes que a veces, ¿verdad?, están confinados en algunas estructuras? ¿Cómo se apropiaron de esos saberes para buscar? Gracias. Gracias. Cecilia, Charlene. Pues primeramente, es cierto, como sociedad tenemos que cambiar ese chip que tenemos de que, por ejemplo, dicen se lo llevaron porque estaban ligados con el narcotráfico o era un vendedor o consumía droga. Nos vuelven a revictimizar cuando empiezan con sus cuestionamientos, ¿no? De tipo de así. Yo pienso que como sociedad, y lo hablo en general, porque yo en su momento a lo mejor no decía, pero ni por aquí me pasaba siquiera que yo podía tener un hijo desaparecido, ni, no sé, estaba muy fuera, no sé, era algo que ni me lo imaginaba, ni mis peores pesadillas. Y, y veo todavía la apatía de muchísima gente, de muchísima, em, que hasta nos hacen, y se los digo así honestamente, nos hacen caras como que si fuéramos, tú no eres parte de la sociedad, ¿no? Así como que hazte un lado, porque tal, y se lo digo porque hemos hecho boteos, bueno, hemos pedido cooperación de parte de la sociedad, donde hemos recibido muchos malos tratos eh, muy fuertes que a veces sí nos da coraje. ¿Por qué no les voy a decir que no me da coraje? Porque sí me da coraje, donde muchas personas, ¿y por qué te tengo que dar a ti? O sea, o ¿por qué si yo no tengo desaparecido? Pues dale muchas gracias a Dios porque tienes a tu familia completa, porque ahorita no es de que nomás estemos expuestos una parte de la sociedad, sino estamos expuestos cualquier persona. Nadie está exento de que, oh, ay Dios, no, que nos pueda pasar esto. Y eso quisiera cambiar de la sociedad, de que no juzguemos, que se unan a nuestra lucha, no importa que no nos den nada, estamos impuestas a luchar con lo propio, con lo que tenemos, con lo que hasta ahorita, gracias a Dios, no nos ha faltado para la gasolina, para las aguas, que sí batallamos porque yo al final del camino ya me acabé todo lo que tenía y no me arrepiento y lo volvería a hacer millones de veces,
porque el dinero dice la Biblia que es para una protección nada más, que nomás para eso nos sirve, porque la felicidad no nos las da. Yo preferiría vivir abajo de un árbol, pero con mi familia completa, así, pero lamentablemente no lo tengo. El dinero no nos sirve de mucho, nada más que para eso, ¿no? Pero muchas familias están completas y como comentábamos, y lo comentábamos siempre, éramos tan felices y no lo sabíamos qué tanto, porque teníamos a nuestra familia completa y no lo valorábamos tal vez, pero siempre, siempre yo tenía una familia muy unida, muy, muy bonita y pues nos afectó a todos. Ah, Como espero que cambien mucho hacia nosotros, hacia las madres, hermanas, esposas que estamos buscando y que se unan a nuestra lucha, que se unan, que no nos juzguen, que no nos revictimicen, que nomás ese palmadita, ¿no? El decir que están con nosotros, no necesitamos más. Y sobre lo otro, pues eh, mis manos llenas de ampollas, llenas de callo. Yo jamás me pensé agarrar una pala, nunca en mi vida. No sabía ni cómo se agarraba. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué voy a buscar? Era algo imposible para mí, era algo muy tremendo, pero yo quería encontrar a mi hijo, pero no lo quería encontrar así, no quería encontrarlo yo de esa manera, pero sabía que si no salía a buscarlo, porque lo buscaba en vida y lo buscaba en campo, que si no salía, sí, que no salía a buscarlo, nadie lo iba a encontrar por mí, nadie. Por eso decidí buscarlo día y noche hasta que lo encontré. Y no sabía yo cómo abrir, qué hacer cómo abrir una fosa, cómo escarbar, pero te enseñas por amor. Uno aprende y los saca con tanto amor, porque cuando los encuentro yo les hablo, yo les digo que ya van a ir a un lugar digno, que ya van a regresar a casa, que ya van a estar junto con su familia. Y les hablo un poquito, porque sé que ya no van a estar en este lugar tan horroroso. Y igual es muy fuerte verlos a cualquiera, porque en mi camino, pues he visto más de 300 así. He encontrado más de 300 y es con un dolor tremendo. Mm, Y espero que Dios me dé la oportunidad de regresarlos a muchos a casa. Y es más, no sabía ni cuál era la diferencia entre un aroma de perro, un aroma de un humano, pero aprendes y mucho. Y lo aprendes por necesidad, por ese amor que tienes de encontrar a tu ser querido. Yo creo que eso es lo que nos mueve, lo que nos movió a todas a hacer, pues ya, ¿qué te puedo decir? No somos ni criminalistas, ni forenses, ni mucho menos, pero hemos aprendido muchísimo. Y sobre todo, pues también a los talleres que nos han dado, pero yo creo que el campo nos ayuda más a entender todo esto y aprender más. Charlene, ¿quieres comentar algo de lo que Carmen Margarita les preguntaba? Claro, yo se han perdido mucho los valores, se han perdido mucho los valores y al perder las familias los valores por las diferentes situaciones que se viven, por violencia, por la economía, por las redes sociales, eso ha afectado mucho a la juventud. La droga, pues por supuesto, es un gran negocio y el hombre, pues, no tiene límites. Yo siempre he dicho que
que en el mundo no ha habido un hombre que tenga poder y se quede con los pies en la tierra más que Jesús, ¿no? Para mí, cualquier ser humano que tenga un poco de poder, empieza el ego, siempre sale eso. Entonces los valores, la humildad, el amor, eso es lo que nos tienen que traer las nuevas generaciones, porque sin valores, generosidad, respecto a lo de las búsquedas, pues yo empecé igual. Había ciertas reglas antes, que teníamos que ver una depresión, que tenía que entrar la varilla. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que ya no hay reglas. Por ejemplo, en este campo que yo les enseñé, aquí no hay nada. Los vientos mueven la arena y cambian completamente el terreno original. Aquí no hay tierra removida, no hay hundimientos. Aquí es el corazón el que te lleva a veces a encontrar. Pero aquí es buscar una aguja en 1000 pajares, no en uno. Pero pues no nos rendimos. Yo tampoco sabía lo que era agarrar una pala, una varilla, un pico, tirarme al piso, ayudarles a los de periciales a sacar cuerpos en pedazos, todavía con así, pues, con carne, con sus intestinos, con sus hígados, y tenerlos que agarrar con las manos porque pues los tienen que sacar con la pala porque están desbaratados. Eso para mí fue una experiencia muy fuerte, pero ahí es donde yo me di cuenta que tan fuerte es el amor, que te da la fortaleza de agarrar con las manos un ser humano, hueso por hueso, entre carne, lodo, con un olor fuertísimo, que los mismos peritos salen de las fosas a devolver el estómago. Nosotros ya ni eso. Es un olor que no se te quita en días, que no se te quita de la nariz y de la mente, pero es una satisfacción muy grande poder regresarlos a donde pertenecen. Entonces, aquí ya no hay técnicas de búsqueda. Sí hay terrenos que se prestan para ver hundimientos, para ver tierra removida, pero aquí en el desierto, aquí no. Aquí ves todo igual, todo igual, todo igual, nada cambia. Entonces yo he aprendido de Cecilia muchísimo. He aprendido yo de mí. Yo observo, soy la más lenta, soy la más vieja. Yo observo, me meto debajo de los árboles, me meto donde quiera. Cecilia también es muy aserrada. Y ella, pues yo creo que nos ha enseñado, ¿no? Que si tú sientes que hay algo ahí, le des aunque no haya nada. A lo mejor de 20 pozos que cavamos, encontramos 2 o 1, o a lo mejor ninguno. Pero esos túneles que me dicen a mí que cavo yo para el Chapo Guzmán, perdón, esos túneles que yo cavo, los cavo con mucho amor, y si no hay nada, bueno, pues no me quedé con la duda, ¿no? Entonces, aquí ya no hay terrenos que no hay un patrón que seguir, sino el corazón. Gracias, Charlene, por esta descripción tan viva, personal, de tu experiencia aprendiendo a rascar con tus propias manos la tierra para encontrar los restos humanos y los signos de la vida, los tesoros de hijos e hijas. Mayek ha levantado la mano, quería comentar también algo, y quizás después vamos a hacer una última participación como para ir cerrando la conversación. Mayek, por favor. Sí, bueno, en realidad creo que Charlene redondeó bastante la idea que quería compartir, pero
Dado que ustedes están convocados alrededor de la idea de colonializar, precisamente las buscadoras y buscadores en México han hecho eso con el ámbito forense, ¿no? Lamentablemente adquirieron visibilidad hasta 2014, pero desde los feminicidios, desde los 60 que hay desapariciones en México, en América Latina, las familias fueron desarrollando capacidades para algo que se nombra como análisis de contexto, por ejemplo, ¿no? Y que implica entender qué actores están posicionados en un territorio, qué actores pueden tener interés por desaparecer a una persona, a través de qué rutas se llevarían una persona, ¿no? Entonces, a veces la ciencia forense en México, que es de poco alcance, tiene poca capacidad o voluntad política, se queda corta en esa lectura. Entonces, cuando Charlene nos mostró el escenario del terreno en el que están, recordaba a un buscador de Coahuila que precisamente plantea cómo su punto de partida es recordar que también los perpetradores son seres humanos y están en un desierto. Entonces, su eje de búsqueda es dónde hay sombras, ¿no? Porque ahí es donde pueden trabajar sin insolarse o sin morir tan pronto por el calor y las altas temperaturas que ya las compañeras les describieron, ¿no? Entonces, a ellos, a este colectivo en Coahuila, les ha permitido localizar cuerpos siguiendo esa ruta, ¿no? Donde hay, creo que se llaman huizaches, unos árboles ligeramente más altos que brindan un poco de sombra, porque ahí es donde a los perpetradores les facilita trabajar, ¿no? O otras personas también en zonas desérticas piensan en la cercanía a los caminos, porque tampoco se van a complicar la vida, ¿no? O sea, justo ellas han aprendido a ubicar, inclusive al decir son personas, están humanizando también al perpetrador, ¿no? Porque lo que se suele hacer es convertirles en monstruos y eso nos impide comprenderlos, ¿no? O sea, es un monstruo, hace las cosas porque es malvado y quién sabe qué opera en su cabeza. Y en realidad es un ser humano tratando de resolver la situación en la que se encuentra y esa lógica les permite a las buscadoras encontrar y buscar. En Chihuahua, por ejemplo, también zona fronteriza, con desierto, etcétera. En el contexto de los feminicidios, lo que hacían las madres buscando a sus hijas era seguir a los militares. Y en 2012 hay un hallazgo brutal de muchos cuerpos en Arroyo del Navajo, ¿no? Que precisamente apuntó hacia la zona que las madres siempre dijeron que se iban los militares con las chicas, ¿no? Con las mujercitas, con las jovencitas, perdón. Entonces, pues ellas han desarrollado esta capacidad de comprender cómo funciona una persona que decide trabajar como sicario, han desarrollado capacidades para negociar en los terrenos en los que ellas están buscando, son zona caliente, tierra caliente, muchas veces hay conflictos y ellas logran negociar con los sicarios en muchas ocasiones para que les permitan el acceso, cosa que las fiscalías o los policías no logran, ¿no? Entonces, desde hablarles como personas, como seres humanos, ¿no? O sea, en algún punto vas a querer que tu mamá te encuentre. Tienen frases con esa potencia, ¿no? Entonces, por este tema de descolonizar, y bueno, Charlene ya lo explicó y Cecilia bastante claro, pero quería pues redondear con eso. Muchas gracias, Mayek. Quisiera pedirle a Nemo Castelli, ¿quieres decir algo de lo que has escrito, como para ir cerrando un poquito esta conversación y luego hacerles una última pregunta a las compañeras? De lo que escribí recién ahí a la pasadita. Sí, coincide con lo que Carmen Margarita decía también. Sí, son dos cosas. Bueno, no quisiera dejar de... Disculpe, porque también me conecto mucho con lo que ha pasado en mi patria, en parte de mi familia. Yo tengo un tío que lo encontraron en una fosa también, que lo desapareció en la dictadura de Pinochet. Entonces quisiera darle las gracias por la generosidad con que han compartido Charlene y Cecilia su corazón, su tierra sagrada, que nos hace descalzarnos frente como el misterio de la vida.
y no sé bien a qué te referías, Carlos, con lo que estabas así como escribiendo, pero me hizo recordar mucho lo último que comentaba Mayek, con la reflexión que empezó Hannah Arendt y muy inspirada en Agustín, que es compañero tuyo, también, Carlos, de alguna manera, de ver al perpetrador como un ser humano y no transformarlo en un monstruo, porque el transformarlo en un monstruo, ya me pareció muy iluminador lo que decía Mayek, cómo eso ha permitido entenderlo y poder buscar y seguir las rutas para que familias como la de Charlene y Cecilia puedan encontrar a sus hijos, su esposo, sus hijas. Pero por otra parte tiene algo aún más siniestro, que es caer en la cuenta de que los que pueden llegar a hacer algo así son personas que en otras circunstancias podrían ser nuestros vecinos y no alguien que puede identificar fácilmente, transformándolo en una bestia. Eso me parece que así humana y religiosamente da un vértigo muy grande, eh, porque hace que también uno no esté exento de poder replicar lógicas de ese tipo que puedan hacer mucho daño a otros. Eso es algo que me impactó de lo último que compartía Mayek, como testimonio también de la experiencia viva de cómo estas madres han intentado entender la lógica de los que han desaparecido cuerpos para poder encontrarlos, pero eso se nos devuelve diciendo, chuta, el ser humano somos mucho más, por alguna manera decirlo, si el mal no tiene consistencia y tiene algo como de banal, como así diría Hannah Arendt, lo hace aún más delicado y siniestro todavía. Sí, no sé si te referías a eso, Carlos, que Sí, le estaba sí, dando vuelta, sí, pero claro. Tenemos una serie de preguntas que nos regresan desde la experiencia de las buscadoras y que es humanizar la búsqueda y es un modo, y lo han hecho desde muchas familias de desaparecidos, desde Chile, Argentina, Brasil, Colombia, ahora México, hace décadas. Un saber que se construye desde abajo, desde el reverso de la historia, desde los no lugares, ¿verdad? Y gracias a ustedes, Cecilia y Charlene, por su palabra. Nada más cerrar con una última pregunta de la profesora Mary Ann en Boston College, que ella pregunta que si habrá una segunda brigada internacional, dónde tendrá lugar, en qué país o cómo se pueden tejer redes internacionales precisamente en esta búsqueda. ¿Quisieran comentar algo de lo que sigue? Ahorita están, por supuesto, en Sonora. ¿Qué sigue, Cecilia, Charlene? Bueno, yo creo que sí va a haber continuación. Yo creo que Charlene, aquí no, Cecilia. Sí, adelante. A Charlene no le quedaron muchas ganas, pero sí va a haber continuación de la Brigada Internacional porque quedaron muchas cosas pendientes, muchas mamás con muchas ganas de venir para acá y creo que sí tiene que haber continuación y seguir de los migrantes, seguir con este tema, porque como les comentaba, están en calidad de desaparecidos también. Entonces, por mí vamos a irla preparando con tiempo para que pueda salir muy bien. Esta brigada fue mucho el esfuerzo, Charlene, de muchas vueltas, desvelos, de corajes también y todo, pero logramos, este es nuestro último día aquí en Sonora, nuestro último día de pues tanto compromiso, ya nos vamos a la baja, ya no es tanto el compromiso de nosotras como organizadoras de esta gran brigada, porque es una gran brigada, pero estamos satisfechas, yo creo, de haber logrado llegar hasta acá y hacer mucho, porque sí se hizo mucho, visibilizar y sensibilizar sobre todo. Y pues vamos a continuar, así que no se termina aquí, por todo el favor de Dios. Gracias, Cecilia, Charlene. Vamos a pasar al cierre, bueno, para ayudar a descansar a Laurel, que ha estado traduciendo al inglés. Voy a cerrar esta parte en inglés para que Sole nos ayude a traducir al español, quienes así lo necesiten.
Well, thank you so much, our speakers, for sharing your Gracias experiences, a knowledge, las mujeres hope, que exponieron hoy día wisdom. sus We will experiencias de continue to weave conocimiento y networks esperanza, between the sabiduría. South and the North, Esperamos continuar because we need to creando strengthen redes collaborative entre el research sur y el processes norte in the service of y social para transformation, dar emerging fuerza from a este below esfuerzo and colaborativo from the reverse de side of hegemonic de history. investigación. Next En el Friday, servicio April de la 29th, transformación social que emerge it's desde abajo Brazil's y desde el turn. reverso de la We historia will histórica. analyze the state El violence próximo promoted by viernes, the abril government of 29, Jair vamos Messias a Bolsonaro, the hablar con president personas of desde Brazil, Brasil. Vamos a and his analizar la followers. violencia de Estado But we will promovida do por el so gobierno from de a Jair decolonial Bolsonaro perspective also, y quienes lo siguen. listening to the knowledge of Y women vamos of a escuchar Afro-diasporic a communities mujeres in resistance in desde el Brazil. mundo de la We afrodiáspora will also que van a listen to the critical compartir su reflection of perspectiva César decolonial. de Castro Rocha, a Brazilian También scholar, nos va a thinker, acompañar la who reflexión has crítica decided de in João these César de Castro Rocha, last un years to thinking pensador about brasilero que the se ha rhetoric dedicado of hate a in his investigar la country, retórica del particularly odio in en su país President Bolsonaro rhetoric. y And we will listen específicamente also de the la theologian retórica del Claudia presidente Caldeira, Bolsonaro. whose thought is También vamos a focused on escuchar a la teóloga contributing Claudia to the recovery Claideira, of Black epistemologies cuyo and pensamiento what she está calls centrado en la teoquilombismo as expressions epistemología of negra y el reexistence teoquilombismo. amid this state Expresiones de violence where gender, class, reexistencia, and volver a race existir intersect. en medio de And so finally, we violencia would de like to Estado thank all of you for your y inspiring violencia de questions, género, de each one of clase you. y racismo. Thank you, Maya intersecto. Kerales, for your amazing work as Gracias a por sus research preguntas, por su person, participación. anthropologist, Gracias, Maya, por tu not investigación only y tu trabajo como very enlightened, antropóloga. but also very committed. Your narrative, Muy your thinking, and your inteligente y colleagues además muy at comprometido. HIASC. Let us continue with all of us discussing. Let us continue the dialogue in our local communities. Y here at esperemos que BC, cada uno pueda in other continuar este communities in diálogo en Mexico sus propias City, around the comunidades, world. ya sea en Continue Boston weaving College o networks of donde listening, sigamos knowledge viviendo and las solidarity. comunidades en las que vivimos. Esperemos Construyamos seguir en redes contacto de y sobre todo con ustedes escucha, como conocimiento brigada, y como solidaridad. colectiva Buscadoras de la Paz Sonora. Seguiremos en contacto para caminar juntos, aprender con ustedes la dignidad, la esperanza y la fuerza. Thank you so much. See you next month. Gracias a todos. Estamos con ustedes. Gracias de corazón. Gracias.